Buenas tardes, Iglesia. Vamos a continuar con panorama del Nuevo Testamento en básico y acuérdense que estamos dando solamente un bosquejo general de lo que son los libros del Nuevo Testamento. Ya vamos hoy en el cuarto evangelio, Evangelio de Juan. Este evangelio tiene 21 capítulos y fue escrito por Juan el Evangelista. Vamos a encontrar dos Juan, en este caso en el Nuevo Testamento dos Juan, y es Juan el Evangelista, Juan el discípulo o Juan el Bautista. Y el escritor fue Juan el discípulo, ¿verdad? El apóstol Juan, el Evangelista. Aproximadamente fue escrito en el año 95 después de Cristo. Se dice que Juan lo escribió en Éfeso. Juan precisamente fue el que escribió también el Apocalipsis, que fue ya desterrado a la isla de Patmos. También tiene primera, segunda y tercera de Juan. Él es el escritor del Evangelio de Juan. El tema central de este Evangelio es el siguiente: presentar y comprobar que Jesús es el Cristo. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Verbo hecho carne. Y así lo menciona precisamente en Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Si queremos hacer unos comentarios, realizar algunos comentarios con respecto a lo que significa, lo que estaba transmitiendo el apóstol Juan a su iglesia, en este caso escrita y compartida para todo el mundo, es en el principio, o sea, antes de que el mundo fuese creado, desde la eternidad, era el Verbo, la palabra. Y el Verbo era con Dios, son inseparables, asociados el uno con el otro, le conocemos como la segunda persona de la Trinidad. Y el Verbo era Dios, haciendo referencia a en sustancia y en esencia. Jesucristo es Jesús el Cristo, una contracción de estas dos palabras. Cristo significa del griego Christos, que quiere decir el ungido, ¿verdad? De Dios. Este evangelio está dirigido al mundo. Acuérdense que uno está dirigido a los judíos, otro a los gentiles, otro así hemos estado mencionándoles a quienes estaban dirigidos. Y en este caso, este evangelio está dirigido al mundo entero. Usa como símbolo de Jesucristo al águila. El águila ya no es el león ni el buey, sino hoy es el águila. Y también lo presenta como el Hijo de Dios. Uno lo presentan como el rey, otro es como el siervo, ¿verdad? Él lo presenta, el Evangelio de Juan, como el Hijo de Dios, con H mayúscula Hijo y Dios D mayúscula, muy importante. Y también podemos decir que es el Evangelio del yo soy. ¿Por qué decimos o se menciona que es el Evangelio de Dios, yo soy? Porque 7 veces aparece esta frase. Las vamos a mencionar las 7 veces que aparece, por ejemplo, en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Juan 10:7, yo soy la puerta de las ovejas. Juan 10:11-14, yo soy el buen pastor. Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. Juan 15:11, yo soy la vid verdadera. Y Juan 14:6, dice el Señor Jesucristo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y sigue diciendo, y nadie llega al Padre sino por medio de mí. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo, el ungido de Dios. Se dice que el Evangelio de Juan fue escrito en respuesta a una petición de la iglesia, que aunque ya contaba con los otros evangelios, era necesario presentar y dar a conocer las verdades más profundas del mismo evangelio con la mira de levantar el nivel, fíjese, con la intención de levantar el nivel espiritual de la iglesia. Algunas de esas verdades que encontramos usted y yo en el Evangelio de Juan, número 1, la preexistencia de Cristo. Precisamente donde se da a conocer que Jesús es desde la eternidad
y por la eternidad, ¿no? Y hasta la eternidad Él es Dios. Así lo manifiesta también Apocalipsis 22:13, cuando se presenta en esa revelación a Juan también. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, ¿sí? Y también el que estuvo muerto y vivo, ¿sí? Y vive para siempre. Eso es lo que dice precisamente, vamos a encontrar en el Evangelio de Juan, la preexistencia de Cristo. También vamos a encontrar, entre otras cosas, la necesidad de nacer de nuevo. Eso rápidamente desde el capítulo 13, en el encuentro con Nicodemo. Es decir, que todo ser humano que nace físicamente, todos nacimos físicamente, debemos nacer espiritualmente, ya en una conciencia de esa necesidad de Dios. Tenemos que llegar a esa conclusión, necesitamos de Dios. Y al necesitar de Dios, tenemos que buscarle su voluntad. Y lo que le menciona a Nicodemo, precisamente dice, no te maravilles de lo que te digo, te es necesario nacer de nuevo. Y nacer de nuevo precisamente es nacer en el Espíritu, ser engendrados de Dios, nacer de lo alto, nacer de Dios, nacer del Padre. Y fíjese bien, el nuevo nacimiento es un requisito indispensable para ser hechos hijos de Dios. Y así lo afirmó precisamente Juan en el primer capítulo. Vamos a ver lo que dice Juan 1:12. Acuérdense que no estamos compartiendo lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo me imagino. No, estamos compartiendo lo que dice la palabra de Dios, que para muchos es inexplicable, para otros pues no es creíble, pero para los hijos de Dios, para los que tenemos la vida eterna en Él, totalmente la verdad absoluta. Y hay una diferencia, una gran diferencia, principalmente en destino. Juan 1:12 dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13, estoy leyendo el primer capítulo de Juan, versículo 13 ahora. Los cuales, esos que han nacido de nuevo, no son engendrados ya de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, porque ya fueron precisamente nacidos de una forma natural. Ahora tenemos que nacer en el Espíritu. Ahora, fíjese bien lo que le voy a decir, y le voy a preguntar, ¿sabía usted que muchos que conforman la llamada Iglesia de Jesús, y que están ahí, y muchos de ellos hasta participando activamente, no han tenido la experiencia del nuevo nacimiento? Por ahí, ¿verdad? Conozco un pastor que dice que cuando era pastor no nacido de nuevo, así decía él, predicaba cosas totalmente incoherentes, aunque eran, vamos a decir, incoherentes a la voluntad, no estaban alineadas a la voluntad del Padre, sino que eran de su humanidad. Conocía la Escritura, pero solamente emanaba de su humanidad. Así es de que es necesario nacer de nuevo. El número 3, o las verdades que vamos a encontrar en el Evangelio de Juan, tercera verdad: Jesús como el Verbo encarnado de Dios. Jesús como el Verbo encarnado de Dios. Y este Jesús, el Verbo encarnado de Dios, es presentado a todos los cristianos de todos los tiempos. Eso es lo que dice Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él da testimonio de que lo vio físicamente. Otra de las verdades que encontramos en el Evangelio de Juan, vemos, número 4, la promesa y obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. La tercera persona de la Trinidad viene a morar en el creyente, así lo dice la palabra de Dios. Juan capítulo 14, versículo 15. Juan 14:15. Dice lo siguiente: si me amas, guarda mis mandamientos, obedéceme, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Versículo 17 nos aclara cuál es ese consolador: el Espíritu de verdad, al cual el mundo natural no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará con vosotros. Versículo 18, no les dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Eso es una promesa del Padre, o de nuestro Señor Jesucristo en este caso, directamente de viva voz.
Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo acerca del Espíritu Santo. Entre otras verdades que vamos a encontrar en el Evangelio de Juan, precisamente todas ellas van a ser indicativos claros que el Evangelio de Juan se escribió para un pueblo espiritual, es decir, para aquellos que ya estaban familiarizados con los otros evangelios, con los otros 3 evangelios, los que se conocen como los evangelios sinópticos. Debido a esto, precisamente Juan, y el Evangelio de Juan, si usted lo observa, omite la mayoría de los incidentes o acciones o hechos, ¿verdad?, bien conocidos de la vida de nuestro Señor, a excepción, por supuesto, de los que se relacionan con su pasión, muerte y resurrección, que son doctrinas fundamentales, ¿no?, que hay que conocer, sin los cuales ninguno de los 4 evangelios podría estar completo. Todos precisamente tienen esta sección de la pasión, muerte, resurrección de Jesús, la entrada desde la entrada triunfal a Jerusalén, ¿verdad? Este 4 evangelio, el Evangelio de Juan, continúa el patrón de los 3 anteriores, siendo originalmente identificado como el Evangelio según San Juan, aunque el nombre de Juan no aparece en el Evangelio. La iglesia primitiva lo identificó como el escritor, ¿sí? Acuérdese, el amanuense, porque el autor es Dios, a través de su Espíritu Santo, precisamente lo identificó como el apóstol Juan. ¿Y por qué se dice esto? Bueno, vamos a hacer un poquito de fundamentación. Uno de los padres de la iglesia, llamado Ireneo, quien fue discípulo de Policarpo, y quien a su vez fue discípulo del apóstol Juan, ¿sí?, transmitido en esas 3 generaciones, testificó precisamente con autoridad y determinación que Juan escribió el Evangelio mientras vivía en Éfeso, en Asia Menor, siendo ya muy avanzado de edad. Más adelante, dice la historia, o dice el fundamento, Clemente de Alejandría, otro de los padres de la iglesia, escribió lo siguiente acerca de Juan. Juan, estando consciente de los hechos de la vida y ministerio de Jesús establecidos en los otros evangelios y siendo guiado por el Espíritu Santo, escribió un evangelio espiritual para que la iglesia fuera una iglesia espiritual. De todos los apóstoles se dice que Juan era el que disfrutaba del compañerismo, y eso usted lo va a ver a leer y poner atención en el Evangelio de Juan. Precisamente Juan era el que disfrutaba del compañerismo más íntimo con el Maestro, siendo un testigo ocular que también testifica en la primera carta de Juan, y particularmente en el ministerio de Jesús. Él testifica todo lo que el Señor Jesucristo hizo y complementa los otros evangelios. Fue precisamente Juan el que se recostó en el pecho de Jesús durante la última cena, y cuando Jesús anuncia la traición de Pedro. En ese hecho, cuando usted lo ve, bueno, vamos a leerlo en Juan capítulo 13, versículo 21, dice lo siguiente: habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo al Señor: ¿quién es? Y ya usted y yo sabemos la respuesta, ¿no? El que moja su pan en mi sopa, ¿no? En mi plato. Muy bien. Ahora yo quiero señalar algo aquí, vamos a llamarle, pues, algo que nos indigna, ¿no? El mundo, como no es espiritual, el mundo como es natural, carnal y también guiado por sus pasiones y sus desenfrenos también en la imaginación, cuando leen que uno de los discípulos al cual Jesús amaba, y precisamente habla de Juan, pues esas mentes totalmente tergiversadas y mentes totalmente perdidas
mentes totalmente, vamos a llamarle pervertidas, no podemos decir otra cosa, pues dicen que aquí y en otros aspectos también que se veían, ¿verdad? Que como dice uno de los discípulos al cual Jesús amaba, o sea, dicen que tenían una relación homosexual, o sea, por favor, ¿no? O sea, ¿qué les pasa? No se puede decir más que son mentes totalmente pervertidas y desviadas, nada más. O sea, la condición de su vida, la condición de su corazón, la condición del pecado en el cual están viviendo. La palabra amar en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, en este caso, esta palabra amar precisamente viene de amar, de un amor ágape, de un amor de darse, de servir, de un amor totalmente como nuestro Señor Jesucristo lo hizo, no solamente con Juan, sino por todo el mundo, que dio su vida, entregó su vida por todo el mundo. No es el amor en el cual el ser humano natural piensa solamente que es el amor erótico, no, por favor, entremos en razones totalmente puras, limpias, sanas, que precisamente es lo que habla el Evangelio y toda la palabra de Dios. Entonces, no hagamos por favor esas interpretaciones que lo único que hablan es de la mente totalmente desviada, ¿verdad? Una mente caída en el pecado, sumida en el pecado, en el lodo cenagoso. Así es de que, haciendo esta aclaración, precisamente lo que vemos aquí en este contexto es que se refiere a Juan el evangelista, o Juan el discípulo apóstol después. El Evangelio según San Juan se dirige de forma universal a toda la humanidad, pero de forma particular a los cristianos de todos los tiempos, a usted y a mí. Ahora, vamos a identificar, o podemos identificar en el Evangelio de Juan, 4 propósitos específicos por los cuales se escribió este Evangelio. Primer propósito, un propósito general. ¿A qué le llamamos propósito general? Bueno, el Evangelio de Juan es el único de los 4 que contiene una afirmación precisa del propósito del autor. Él declara en Juan 20:30, o afirma, ¿verdad?, o menciona en Juan 20:30, dice lo siguiente: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito, fíjese, ahí está el propósito, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el ungido de Dios, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Acuérdense que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Por lo tanto, el propósito general, si queremos llamar así, del Evangelio de Juan es creer que en Jesús, para eterna salvación. Creer en Jesús para eterna salvación. Tanto el Evangelio de Juan como los evangelios sinópticos abordan este elemental sentido, los cuales seleccionaron incidentes de entre los innumerables, como ya mencionamos, como ya se menciona en mi propio libro, de la vida de Cristo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de demostrar que Jesús era el Mesías prometido, que Jesús era y es el Hijo de Dios, que Jesús era en ese momento y hoy es y eternamente y para siempre fuente de toda bendición y fuente de eterna salvación para toda la humanidad. Ese es entonces el propósito general. También tiene el Evangelio de Juan un propósito evangelístico. Juan 1:14 dice lo siguiente: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan habla pues como uno de los testigos oculares, y sus palabras que menciona anteriormente, que leímos anteriormente, nos hacen saber que él y sus compañeros no solo contemplaron, o los otros discípulos, no solo contemplaron la gloria del Verbo encarnado, sino que también recibieron la comisión de proclamarla, con el fin de que otros entrasen en plena comunión también con el Padre y con el Hijo, y sean llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Ese es el propósito evangelístico del Evangelio de Juan. La frase precisamente, el verbo hecho carne, confirma que Jesús fue eterno y nunca creado, pero además adoptó la naturaleza humana, y esta realidad es la más profunda e indiscutible, ¿sí?, pues
no se puede negar por nadie de la humanidad. Esto indica pues que el infinito, fíjense lo que aconteció cuando el verbo se hizo carne. Cuando el verbo se hizo carne, aconteció que el infinito se hizo finito, el eterno se estableció en nuestro tiempo, el invisible se hizo visible, el sobrenatural, sobre todo lo natural, se hizo precisamente en forma natural. Sin embargo, aún con su encarnación, aún que encarnó, ¿sí?, el Verbo, Jesucristo, el ungido de Dios, no dejó de ser Dios, sino que se volvió Dios en carne humana, sin disminución alguna, como varón, como el segundo Adán, ¿sí?, o el varón de dolores experimentado en quebranto. Así lo menciona 1 Corintios 15:45, escuche bien. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, Jesucristo, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. El Señor, es del cielo. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. Para reforzar, ¿verdad?, y afirmar el propósito evangelístico, precisamente este evangelio usa la palabra creer. Esta palabra creer solamente en este evangelio aparece alrededor de 100 veces. Creer. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y eso usted y yo lo debemos de creer. El Evangelio de Juan se escribió para hacer una aportación única al registro de la vida y ministerio del Señor, y además no tan solo para hacer una narración suplementaria, sino complementaria de los otros evangelios, a los evangelios que se conocen como sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Y así presentar a Cristo como el Verbo eterno, presentar a Cristo como el Creador y fuente de vida, quien se dignó hacerse carne, o sea, asumir una perfecta naturaleza humana como usted y como yo, a través de la cual, como Dios hombre en la tierra, había de dar a conocer su obra, la gran obra de Dios, que incluye a todos los hombres, para que todos los hombres pudiesen recibir de su plenitud. Fíjese, tan perfectamente llevó Jesús a cabo su misión, que en la víspera de la pasión, de ya ir a la crucifixión, le dijo a Felipe, esto aparece en el capítulo 14, versículo 9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Muéstranos al Padre y nos basta. Esa fue la pregunta. El tercer propósito que podemos encontrar en el libro de Juan, precisamente, o en el Evangelio de Juan, es un propósito apologético. ¿Qué es apologético? ¿Qué es la apología? La apología es la ciencia o materia que se encarga de exponer, comprobar y presentar argumentos de peso, válidos, ¿verdad?, que no se pueden contradecir. El propósito apologético de este evangelio está muy de cerca con el propósito evangelístico. Por lo tanto, Juan escribió precisamente este evangelio, inspirado por el Espíritu Santo, para exponer, comprobar y defender la verdadera identidad de Jesús como el Dios hombre encarnado, cuyas naturalezas, tanto divina como humana, estaban perfectamente unidas en la persona de Jesús como el Mesías profetizado, que era el Salvador del mundo y que es el Salvador del mundo. Juan, pues, organizó su evangelio alrededor de 8 señales o pruebas que refuerzan la verdadera identidad de Jesús, seleccionadas con el fin de revelar la persona de Cristo y que produzca fe en usted y en mí. ¿Cuáles son precisamente esas 8 verdades? Las vamos a ver ahorita. ¿Qué personajes principales presentan en este evangelio? ¿Se presentan en este evangelio? Bueno, Jesús, principalmente, Juan el Bautista, los discípulos, María y Marta, hermanas de Lázaro,
Lázaro, María, madre de Jesús, Pilato y María Magdalena, entre otros, pero son los personajes que tienen más participación o principales que se desean resaltar, obviamente iniciando con nuestro Señor Jesucristo. Dos aspectos importantes que no debemos mencionar es que el Evangelio de Juan se presenta clara y repetidamente, fíjese, en el Evangelio de Juan usted y yo vamos a observar clara y repetidamente la divinidad de Cristo, la divinidad de Cristo. Usted lo va a ver en Juan 6:35, 8:12, 10, 7 y 9, 11:25, 14:6, 15, capítulo 15, versículo 1 y 5, capítulo 20, versículos 28 al 31. Presentan estos fundamentos la divinidad de Cristo, o estos versículos bíblicos o pasajes bíblicos. Y también presenta la salvación por medio de Cristo. Eso usted lo va a ver en Juan 1, 1 al 18, 6:35, 6:48, 8:12, 10, 7 y 9, 10, 11, 14, también en el capítulo 11, versículo 25, capítulo 14, versículo 6 y capítulo 17, versículo 3. Eso es para que usted los lea ahí detenidamente. Al inicio, al comenzar esta exposición, mencionamos que en el Evangelio de Juan no aparece su nombre como el escritor. Sin embargo, los eruditos llegaron a la conclusión que Juan escribió el Evangelio por medio de las siguientes pruebas. Acuérdese, lo que sí menciona el Evangelio de Juan, que ya lo mencionamos y también hicimos una aclaración, que Juan se identifica como el discípulo amado, el discípulo amado. Si usted lee estas citas, al final voy a leer una de ellas, de Juan 13:23, Juan 19:26, Juan 22, 21:7, ¿sí? Y 20, 21:7 y 20, debe de llegar a la conclusión y debe deducir que Juan precisamente es el escritor. Ahora vamos a realizar un bosquejo completo general del Evangelio de Juan que quedará como sigue, un bosquejo general. Vamos a ver, capítulo 1, ¿qué vamos a encontrar en el capítulo 1? Vamos a hacer como siempre lo hacemos de cada Evangelio. Acuérdense que estamos en un panorama general del Nuevo Testamento y hoy estamos en el Evangelio de Juan. En el capítulo 1 vamos a ver precisamente lo que hemos leído, ya en repetidas veces hoy mismo, el verbo hecho carne. Vamos a ver en el capítulo 1 también Juan el Bautista y el Cordero de Dios también, Felipe y Natanael. Vamos a ver esos personajes también que aparecen ahí. Capítulo 2, aquí es donde están las famosas bodas de Caná, en donde Jesús ni María tenían una vinotería, una vinotería, una tienda de vinos. No sé de dónde sacan esto, ¿verdad? Bueno, entonces las bodas de Caná, purificación del templo, vinatería. 3:24, en el capítulo 3, versículo 24, vamos a encontrar, pero Jesús mismo dice, no confiaba en ellos porque conocía a todos. 2:24, perdón. Aquí le puse 3:24, es 2:24. En el Evangelio de Juan 2:24, fíjese la omnisciencia de Jesucristo. Pero Jesús mismo no confiaba en ellos porque conocía a todos, refiriéndose a sus pensamientos y a sus hechos. Y a usted y yo también nos conoce perfectamente. Capítulo 3 es el famoso pasaje de Jesús y Nicodemo, en donde precisamente habla de esa doctrina del nuevo nacimiento. Usted léala, analícela y saque sus conclusiones. Te es necesario nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ya todos nacimos físicamente, naturalmente de la carne, pero es necesario nacer espiritualmente. En Juan 3 precisamente encontramos ese versículo que todo el mundo conoce y todo el mundo repite. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, único en su género, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad? También vemos en el capítulo 3 la frase, el que viene de arriba es sobre todos los de la tierra, ¿sí? Haciendo la diferencia de Jesús, el Dios hecho carne. En el capítulo 4
vemos la historia de Jesús y la mujer samaritana, la hemos ya narrado varias veces. También vemos Jesús sana al hijo de un noble. ¿A qué se refiere con el hijo de un noble? Bueno, si usted lee el contexto, habla de que era un oficial, un sirviente del rey. Este noble, pues, o en aquel tiempo las clases sociales marcadas, ¿verdad? Eran los nobles. Se conocían así, trabajaban en la casa del rey o vivían en casas muy adineradas, vivían muy cómodamente, con cierta posición sobre el demás promedio. Tenían vamos a decir, un puesto o un empleo que llamaba la atención o que muchos querían tener porque trabajaban directamente para el rey. No eran, obviamente, del nivel de las riquezas que tenía el rey, que era el gobernante. Sin embargo, pues era una persona, así la llama, noble, ¿no? Del cual pues sanó precisamente a un hijo. Vamos a seguir aquí. En el capítulo 4, versículo 44, es donde encontramos precisamente el profeta no tiene honra en su propia tierra. Ahí donde encontramos esa frase, el profeta no tiene honra en su propia tierra. O sea, no es reconocido en su propia tierra, como dicen, ¿y este qué? ¿Cómo? ¿Y ahora resulta? Entonces, no tiene honra en su propia tierra. Sin embargo, sí hizo milagros. Otro evangelio dice que no hizo muchos milagros, pero sí hizo milagros. En el capítulo 5, precisamente, vamos a encontrar el paralítico de Betesda. En otras versiones viene Bethsatá, ¿sí? En donde vemos cómo, pues, comenta ahí todo el entorno donde se movían de repente las aguas y el primero que entraba de las aguas, pues, era sanado. Y viene Jesús y les demuestra que no necesitan, ¿ya?, de esas manifestaciones para ser sanados, y sin meterse al agua, Cristo lo sanó. Entonces, hay autoridad en el Señor Jesucristo, más que cualquier cosa que pueda ser, vamos a decir, pues muy atípica, ¿no? Jesucristo está por encima de todo. Esa es la prueba que tenemos ahí, ¿verdad? Como le dicen, mira, se fue sanado el paralítico y ni siquiera se metió al agua. ¿Quién lo hizo? Jesús. Tenía más poder que cualquier manifestación que se pueda hacer. En el capítulo 5 estamos hablando del capítulo del paralítico de Betesda. Habla de la autoridad de Jesús, en donde él dice así, mire, ¿de dónde viene la autoridad de Jesús? Precisamente del sometimiento al Padre, en ese orden establecido por el Padre. Él dice con esta frase, no puedo hacer nada por mí mismo. El Hijo hace lo que ve hacer al Padre, ¿sí? Y yo busco hacer la voluntad del que me envió. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo, sabiendo de quién venía la autoridad. En el capítulo 6 vemos una vez más el testimonio de alimentación de los 5,000, y aquí también Jesucristo dice que es el pan de vida, y también palabras de vida eterna. En Juan 6:63, estamos en el capítulo 6, es lo que dice así, literalmente, el Espíritu, palabras de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Ese es precisamente el verbo de Dios, la palabra hecha en carne. Perdón. Capítulo 7 precisamente habla de la incredulidad de los hermanos de Jesús. La incredulidad de los hermanos de Jesús. Pues batalló, ¿verdad? Pero por fin fue profeta en su tierra, ¿verdad?, con sus hermanos, porque ni ahí podía, pues, convencerles a los hermanos de Jesús, pero la escritura da testimonio, pues, que se convirtieron, ¿no? La fiesta de los tabernáculos vemos aquí en el capítulo 7. ¿Qué es la fiesta de los tabernáculos? Precisamente la fiesta de Sukkot, que se hace aproximadamente en nuestro calendario septiembre-octubre. Allá era el calendario el día 15 del mes de Tishri. Ahora, acuérdense que el calendario judío era lunar y no es como nosotros, más o menos va de 15 a 15. Un mes está del 15, vamos a ir de septiembre al 15 de octubre, es el mes. En este caso más o menos era el mes de Tishri. Y ahí es donde se celebraba precisamente la fiesta del Sukkot, o de los tabernáculos, o de las enramadas. En Juan 7:37 dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Eso es lo que dice. Y el versículo 38 de Juan 7, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Son frases que son de grande bendición
para usted y para mí. Capítulo 8, habla de la mujer adúltera. Y lo interesante de esto, o algo que quiero comentar, es que la mujer adúltera fue acusada por los religiosos, que en aquellos tiempos pues hacían mucha diferencia. El judaísmo se inclinó a ser machista, situación que Cristo vino a poner en su lugar. Y cuando trajeron a Jesús de la mujer adúltera, pues si era adúltera, pues estaba adulterando, tenía que estar con un varón y no trajeron al varón. Entonces ahí ya vemos la diferencia, ¿no? Y cuando vinieron a Jesús para acusarle, aquí es donde encontramos la frase esa: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y uno a uno se fueron porque todos tenían cola que les pisen, ¿verdad? Esa es la realidad. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban, verdad? Ni yo te condeno, vete, pero no peques más. Transforma tu corazón. Qué bueno que ya te arrepentiste, ¿verdad? Y sí se arrepintió porque la Escritura da testimonio de ello. En el capítulo 8 viene Jesús también, se dice, la luz del mundo. Aquí es donde encontramos esa frase: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El capítulo 8 también habla de la preexistencia de Cristo. Capítulo 9 comienza con Jesús sana a un ciego de nacimiento, y pues fue también un conflicto grande, ¿no? En donde los fariseos interrogan al ciego de nacimiento y prácticamente dijeron: no puede ser posible, ¿no? Casi lo querían volver otra vez ciego, ¿no? Y acusando a aquel que le había dado la sanidad. Hasta fueron con sus padres, ¿no? ¿Es cierto que estaba ciego? Pues pregúntele a él, ¿qué edad tiene? Y los fariseos, fariseos y religiosos, celosos de sus tradiciones. Fíjese lo que estoy diciendo: celosos de su religión y de sus tradiciones, no celosos de la voluntad del Padre, no defendiendo la voluntad del Padre, no defendiendo la verdad de Dios, sino defendiendo sus costumbres y sus tradiciones, que hay mucha diferencia, y en nuestro tiempo sigue operando lo mismo, igualito. Las religiones así son, Así es de que, pues busquemos de Cristo y leamos el Evangelio, y hoy estamos en el Evangelio de Juan. Muy bien, vamos a encontrar en el capítulo 9, pues, que los fariseos interrogan al ciego de nacimiento. En el capítulo 10 vemos la parábola del redil, vemos Jesús el buen pastor, aquel pastor que da su vida por las ovejas. Así también encontramos en Juan 10:10, un versículo que sabemos mucho: el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Yo he venido, palabras de nuestro Señor Jesucristo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa es la calidad de vida que Cristo ofrece para sus hijos, para los nacidos de nuevo. Capítulo 11, viene muerte de Lázaro, viene Jesús como vamos a llamarle doctrina Jesús, la resurrección y la vida. Pero aquí encontramos el versículo más corto de la Biblia. El versículo más corto de la Biblia lo encontramos aquí precisamente en Juan 11:35. Y simple y sencillamente está formado de dos palabras: Jesús lloró. ¿Porque le dolió la muerte de Lázaro? No, porque le dolía la incredulidad de aquellos que habían conocido quién era él y todavía dudaban. Esa es la realidad. Jesús, pues, llora por la incredulidad y resucita a Lázaro para que crean, para dar testimonio de quién es Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que haya muerto, aunque esté muerto, vivirá, dice. El que esté muerto, aunque esté muerto, vivirá, dice. Entonces, no hay... Es cierto, dice por ahí, que lo resucitarás en el día postrero. No. Sí, está bien. Van a venir, van a estar en la presencia de Dios resucitados en un cuerpo, ¿verdad?, glorioso y pues las promesas de Dios. Sin embargo, te voy a comprobar que Jesús es la resurrección y resucitó a Lázaro. Ahora, en este capítulo 11 encontramos también el complot para matar a Jesús. ¿Sí? Se me fue el versículo, pero dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es lo que dice. El que cree en mí, dice el Señor Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. Se me había
confundido las palabras. Muy bien, en el capítulo 12 encontramos algo muy interesante de los religiosos, de los fariseos, de los defensores de su religión, ¿sí? Celosos de sus tradiciones. Fíjese bien. Viene Jesús en el capítulo 11, da testimonio de que resucita a Lázaro. Y en el capítulo 12, después de haber sido ungido en Betania, hay un pasaje que se conoce como el complot contra Lázaro. Fíjese bien. Y lo voy a leer para que usted se dé cuenta de las barbaridades de estos religiosos. Capítulo 12, versículo 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí. Y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. ¿Quién le había resucitado? Jesucristo. Versículo 10. Escuche bien. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Fíjese nada más. ¿Quiénes? Los sacerdotes? Los que supuestamente eran los representantes de Dios en la tierra. Por eso más adelante también vamos a encontrar, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras del diablo andan haciendo. Querían matarle y también a Lázaro. Escuche bien lo que está diciendo. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. ¿Cómo la ve? Tristeza, ¿verdad? Y como le digo, actualmente lo mismo, Actualmente lo mismo, ¿sí? Te critican, te señalan porque conoces la verdad y vives en la verdad. Y hay mujeres que les puedo decir algunos 2, 3 casos que nos han tocado, que dicen, prefiero ver a mi hijo borracho y drogadicto que se convierta a Jesús. Ese es el mismo espíritu, el mismo. Obviamente contrario a Dios, totalmente contrario a Dios. En el capítulo 12 vemos la entrada triunfal a Jerusalén y Jesús anuncia su muerte. En el capítulo 13 es el único que trae este complemento, ¿verdad? Jesús lava los pies a sus discípulos. Jesús también en el capítulo 13 anuncia la traición de Judas, da el nuevo mandamiento, así lo dice, un mandamiento nuevo os doy, que dice que os améis a los unos a los otros. Ahora ya pregunto, ¿era nuevo? No, pero no se estaba practicando, por eso era nuevo para ellos. Muy bien. Jesús anuncia también la negación de Pedro en este capítulo 13. Vamos a ir al capítulo 14. Jesús en el capítulo 14 se presenta como en el camino al Padre. En Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por medio de Cristo. Y también se da en el capítulo 14 la promesa del Espíritu Santo. En el capítulo 15 Jesús se pone como la vid verdadera. Y es donde encontramos el versículo que dice, todo pámpano que no lleve fruto, lo quitará. Ya vosotros, también en el capítulo 15, versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y también dice que el mundo les aborrecerá. ¿Por qué? Porque no hay comunión, lo correcto con lo incorrecto, lo puro con lo impuro. Por eso el mundo aborrece a Dios y todo lo que se refiera con Cristo. Capítulo 16 nos habla de la obra del Espíritu Santo, nos dice esta frase, ¿verdad? Que la tristeza se convertirá en gozo, y también nos dice que yo he vencido al mundo, ¿sí? Eso es lo que dice el Señor Jesucristo. Capítulo 17, todo el capítulo 17 yo lo pongo como una oración modelo de intercesión. Jesús intercede por los discípulos. Pero ponga atención. No solamente por los discípulos que estaban ahí, sino por usted y por mí también. Ponga atención. Dice, no oro solo por estos, sino por los que creerán por la palabra de estos. Y aquí está la palabra de ellos, inspirada por el Espíritu Santo, en la cual usted y yo hemos creído. Ponga atención a esa oración de intercesión de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, por usted, por mí, por todos aquellos, ¿sí?, que se conviertan y se hagan uno
así como el Padre y Jesucristo son uno. Ponga atención y lea completamente todo el Evangelio de Jesucristo, pero en este caso le recomiendo también esa oración del Señor Jesucristo al Padre. Lo encuentra, acuérdense, en el capítulo 17 de Juan. El capítulo 18 ya viene el arresto de Jesús. Jesús está ante el sumo sacerdote, ¿verdad? Lleno de hipocresía, lleno de maldad en su corazón. El sacerdote, el sumo sacerdote, Anás, el sumo sacerdote interroga a Jesús. Ahí, ¿verdad? Y le inventan sus acusaciones falsas. También encontramos en el capítulo 18, Pedro niega a Jesús y Jesús ante Pilato. Capítulo 19, crucifixión y muerte de Jesús. El costado de Jesús es traspasado y Jesús es sepultado. Capítulo 20, habla de la resurrección, una doctrina elemental, ¿sí? Necesaria que usted y yo comprendamos, que creamos y vivamos en esa promesa todos los días de nuestra vida, porque si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe, ¿sí? Así que ahí habla de la resurrección una vez más en los otros evangelios también. También en el capítulo 20 vamos a ver que Jesús aparece a María Magdalena y también a los discípulos, y también habla de la famosa frase, ¿verdad?, de Tomás, que si no metiera su mano en su costado y viera sus manos, ¿verdad?, ahí con las huellas de los clavos, entonces no creería. Entonces habla de la incredulidad de Tomás, pero al último creyó. Capítulo 21 termina, ¿verdad?, son 21 capítulos del Evangelio de Juan. Jesús aparece a 7 de sus discípulos. A Juan encontramos aquí en el capítulo 21 precisamente esas 3 frases en donde le dice a Juan, ¿me amas? ¿Verdad? Tú sabes que te amo, Señor. Y le dice, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. La diferencia entre corderos y ovejas es que los corderos son los cachorros y las ovejas ya son las maduras. Así es de que apacienta a aquellos que van creciendo, que van naciendo de nuevo, pastorea a todas las ovejas y apacienta también a las ovejas. Y es donde también viene precisamente acerca del discípulo amado, que dice, el que da testimonio de estas cosas, ¿sí? El Evangelio de Juan termina con estas frases. Lo voy a leer y precisamente aquí usted va a confirmar, aparte de los versículos que le di de referencia para que usted llegara a la conclusión e infiera quién es el escritor amanuense del Evangelio de Juan, pero se lo voy a leer así, mire, ese es uno de los fundamentos. Juan capítulo 21 versículo 20, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Precisamente el versículo 24 dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Es el que está escribiendo estas cosas. Y que escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y luego termina diciendo en el 21-25, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Y termina con esto el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, iglesia. Evangelio de las pruebas objetivas y vistas de primera mano precisamente por Juan, quien escribió en Primera de Juan, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, eso les anunciamos. O sea, a él nadie se lo contó, él lo vio. Juan 1:1, pues, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Terminamos con el Evangelio de Juan, el discípulo amado. Demos gracias a Dios. Padre,
Gracias, mi Dios, por bendecir nuestras vidas a través del Evangelio, de tu palabra, que son las buenas noticias para que creamos en aquel que es el verdadero Dios y la vida eterna, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien damos todo el honor, todo reconocimiento, todo nuestro corazón, para que entonces venga y more a través de su Espíritu Santo esa promesa en cada uno de nosotros y vivamos llenos de su voluntad. Te damos gracias en el nombre de tu ungido, Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga, iglesia.